Chicos, buenos días. Bienvenidos una vez más al curso de comunicación. El día de hoy trabajaremos el tema de tildación diacrítica. Bien, antes de iniciar conoceremos el propósito de la clase, que es aplicar las reglas ortográficas de tildación diacrítica en ejercicios propuestos. Después de observar el video, vas a llegar a tener dos actividades. ¿Cuál es el primero? Elaborar un organizador visual del tema. Y por último, resolver la práctica. Guíate del video para que puedas desarrollar los ejercicios correctamente. Antes de iniciar, recordaremos las reglas generales de tildación que ya se trató en clases anteriores. Las palabras de dos o más sílabas presentan una sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz que las demás. A esta se le denomina la sílaba tónica. En la escritura, esta sílaba tónica puede ir marcada o no por una tilde. Para determinarlo, hay un conjunto de reglas de tildación que debemos aplicar. Y esto se aplica de acuerdo a cuatro tipos de palabras. ¿Cuáles son? Si son palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿ya? Ahora, tengamos en cuenta y recordemos lo siguiente. Cuando una palabra es aguda, a ver chicos, recuerden, cuando una palabra era aguda, cuando la mayor fuerza de voz recaía en la última sílaba. Y cuando se tildan, cuando terminan en NSO vocal. Por ejemplo, en la palabra cajón estoy observando que la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. ¿Por qué la tildo? Porque está terminando en N. Ahora, una palabra grave es cuando la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. ¿Cuándo se tildan? Cuando no termina en N, ni en S, ni en vocal. Por ejemplo, la palabra Sánchez es una palabra grave porque la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba. ¿Por qué la tildo? Porque está terminando en Z, ¿ya? Las esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ahora, este tipo de palabras siempre van a llevar tilde. Siempre las debo tildar. Por ejemplo, acá abajo dice público. Es una palabra esdrújula porque la sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba. La tildo porque obedece a las reglas de las esdrújulas. Por último, las sobreesdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba. Y siempre se van a tildar. Por ejemplo, quítamelo. La palabra quítamelo lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba qui, es decir, en la trasantepenúltima sílaba. La tildo porque todas las sobresdrújulas se tildan. Ten bastante cuidado en esto. Estas reglas de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas solamente se aplican en palabras que poseen de dos a más sílabas, ¿ya? No se puede aplicar en monosílabos. Por ejemplo, no puedo aplicarlo aquí en la palabra él. No se puede aplicar. Después de haber recordado el tema de acentuación general, ahora nos vamos a concentrar en el tema de hoy, que es la tildación diacrítica. Antes de ello, observa la siguiente situación comunicativa, es decir, la conversación entre dos jóvenes. ¿Qué dice el primero? No me gusta tu corte de pelo y no entiendo que te vistas de ese modo. El otro que le responde, a mí tampoco me gusta el tuyo, chaval, pero tú viste como quieras, que yo vestiré como me dé la gana. Ahora respondemos las siguientes preguntas. ¿Las palabras que poseen la misma forma tienen el mismo significado? A ver, observemos. ¿Qué palabras poseen la misma forma? Vemos que tú y tú, ¿no es cierto? Uno está con tilde y el otro está sin tilde. También de. Estas palabritas poseen la misma forma. ¿Tienen el mismo significado o no? A ver, vamos a leer. No me gusta tu corte y el otro dice, pero tú viste como quieras. Observa lo siguiente. En la primera expresión veo que se está refiriendo al corte de cabello, ¿no? Tú se refiere a un determinante posesivo. En cambio, el otro tú se refiere a una persona. Entonces respondemos, ¿tiene el mismo significado? Claro que no.
¿En qué se diferencian de y de? A ver, vamos, analizamos. ¿En qué se diferencian estas dos palabritas? A ver, chicos, recuerden lo que el año pasado hicieron. De sin tilde es una preposición y de con tilde proviene del verbo dar. Continuamos, a ver. Ahora vamos a conocer qué es la tildación diacrítica, ¿ya? La tilde diacrítica sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma. No te olvides, sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero tienen significados diferentes, ¿no? Como aquí, por ejemplo, tú y tú, uno se refiere a un posesivo y el otro se refiere a una persona, tienen significados diferentes, teniendo en cuenta la función gramatical, ya qué función cumple, que desempeña en la oración. Entonces, eso es la tildación diacrítica. Son palabras que sirven para diferenciar los significados, ¿no es cierto? Pero tienen la misma forma. También lo diferencia, ¿qué cosa? La tilde, ¿no? Uno se escribe con tilde y el otro sin tilde. Vamos a observar un ejemplo. El árbol perdió sus hojas y él su sonrisa. Aquí estamos observando dos palabras que tienen la misma forma. ¿Cuáles son? Él y él. Uno está sin tilde, el otro está con tilde. Ahora vamos a ver qué función gramatical cumplen cada uno de ellos. El árbol. Él, en este caso, está acompañando a un sustantivo. ¿Ya? Entonces, cuando la palabra él acompaña a un sustantivo, cumple la función de ser un artículo. ¿Ya? Y el otro dice, y él su sonrisa, aquí estamos observando que la palabra él está reemplazando a un sustantivo o a un nombre, por lo tanto a este se le denomina pronombre. Te das cuenta que cumplen diferente función gramatical, uno es artículo y el otro es pronombre, y a su vez poseen significados diferentes, pese a que tengan la misma forma. Te das cuenta, poseen la misma forma, pero la diferencia es también uno posee tilde y el otro no posee tilde. Entonces, chicos, recuerden lo siguiente, tildación diacrítica. Cuando te hablan de ese tema, vas a ver que hay palabras que poseen la misma forma, pero cumplen diferentes significados. Observemos algunos ejemplos de tildación diacrítica. Aquí está el con tilde, el sin tilde, también te, sí, más, tú, se. También se encuentra acá abajo de y mi. Ahora también vamos a observar que hay tildación diacrítica en los interrogativos y exclamativos, como son las palabras como, cuál, cuáles, cuándo, cuánto, cuántos, cuántas, dónde, a dónde, qué, quién y quiénes, ¿ya? Este último caso vamos a trabajarlo en la siguiente clase, ¿ya? Por ahora vamos a trabajar solamente la tildación diacrítica en monosílabos. Tildación diacrítica en monosílabos. Recordemos que las palabras monosílabas son aquellas que poseen una sola sílaba. En el español solamente se tildan 8 monosílabos. ¿Cuáles son? Sí, él, te mide, tú, sé más. Muchos de nosotros estamos cometiendo el gravísimo error de tildar el monosílabo fe, ¿ya? Muchos también están tildando el monosílabo fui. Ya estos monosílabos nunca las voy a tildar. ¿Por qué? Porque no obedecen a las reglas. Ya te dije que en el español solamente se tildan 8 monosílabos. Ya, ahí están. Vamos a ahora ver cuándo la palabra sí o el monosílabo sí se llega a tildar. Se tilda cuando es un adverbio de afirmación, ¿ya? También se tilda cuando es un pronombre y se tilda cuando es un sustantivo referido a aprobación. No te olvides, existen 3 casos, ¿no? Cuando es un adverbio, cuando es un pronombre, es decir, cuando se refiere a una persona y cuando es un sustantivo.
Y cuando no la llego a tildar, cuando es una conjunción más que nada condicional. Y cuando se refiere al sustantivo de nota musical. Veamos los ejemplos. ¿Qué dice? Sí, ella estaba orgullosa de sí misma. Observamos que aquí hay dos monosílabos que tienen la misma forma, ¿no? Sí. También vemos que la primera se está refiriendo a un adverbio de afirmación, por lo tanto, esta palabrita se llega a tildar. Ella estaba orgullosa de sí misma. Vemos que sí se refiere a una persona, a un pronombre, por lo tanto, también va a llevar tilde. La siguiente oración. Si estudias más, aprobarás. En este caso estamos viendo el monosílabo sí, ¿ya? No se está refiriendo a afirmación ni tampoco a una persona, sino a una conjunción. Está condicionándolo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta palabrita no va a llevar tilde porque es una condición. Tocó en si mayor. Observemos lo siguiente. Aquí está el si. Se refiere a una nota musical. Recuerda que cuando es nota musical no la tildo. Antes de dar el sí, piensa bien. Aquí estamos observando el monosílabo sí. ¿A qué se refiere? A un sustantivo de qué? De aprobación. Por lo tanto, esta palabrita sí se tilda. Ya recordemos todo ello. Continuamos con el monosílabo el. ¿Cuándo se tilda? Cuando se refiere a un pronombre, es decir, cuando reemplaza a un nombre o a un sustantivo, y no se tilda cuando se refiere a un artículo. Él es el alumno más aplicado del salón. Estamos observando los dos monosílabos, ¿no? Ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál de las dos palabras se refiere a una persona? Él es el alumno más aplicado del salón. Muy bien, la primera se está refiriendo a una persona, por lo tanto, es un pronombre y esta lleva tilde. En cambio, el otro él es un artículo porque modifica el sustantivo alumno. Ya todo artículo modifica siempre a un sustantivo. Ya no lo está reemplazando a alumno, sino lo está acompañando. Por lo tanto, es sin tilde. T con tilde se refiere a un sustantivo, es más que nada la infusión que nosotros tomamos, ¿no? Y T sin tilde es cuando se refiere a un pronombre. Por ejemplo, te hace falta un té caliente. Aquí sí está fácil, ¿no? ¿Cuál se refiere a un pronombre? La primera, ¿no? La primera se refiere a una persona. Y la segunda se refiere a la infusión que nosotros tomamos. Por lo tanto, esta es la que lleva tilde, ¿ya? Te hace falta un té caliente, dice. El otro, mi con tilde se refiere a un pronombre, es decir, reemplaza un sustantivo. Y mi sin tilde cuando es un determinante o cuando es un sustantivo referido a nota musical. Por ejemplo, para mí, mi casa es un refugio. Vuelvo a repetir, para mí, mi casa es un refugio. ¿Cuál de estas dos palabritas se refiere a una persona? Muy bien, la primera, ¿no? Para mí. Ahora observamos que el mi está acompañando a un sustantivo que llega a ser casa. Todo determinante también acompaña a un sustantivo. Por lo tanto, no lleva tilde. Por favor, coloque esa nota en mi menor. Aquí estamos observando que esta palabrita se refiere a una nota musical, por lo tanto, no lleva tilde. Bien, continuamos con D. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando es una forma del verbo dar y no lleva tilde cuando se refiere a una preposición. ¿De verdad quieres que te dé ya el regalo? A ver, analizamos estas dos palabritas. ¿De verdad quieres que te dé ya el regalo? Recontra fácil, ¿no? Me doy cuenta que la segunda palabrita se refiere a la conjugación del verbo dar. Por lo tanto, se tilda. En cambio, el otro no se tilda porque es una preposición.
Siguiente, tú con tilde se refiere a un pronombre, ya no te olvides que el pronombre reemplaza el sustantivo, y tú sin tilde se refiere a un determinante, el determinante siempre acompaña a un sustantivo. Tú sabes bien cómo es tu madre. Tú sabes bien cómo es tu madre. ¿Cuál de ellas se refiere a una persona? ¿La primera o la segunda? Muy bien, la primera, ¿no? Tú sabes bien cómo es tu madre. En este caso, la segunda palabra tú está modificando al sustantivo madre, está acompañando al sustantivo madre, por lo tanto, llega a ser un determinante. Se lleva tilde cuando es una forma del verbo ser o saber. Y se no lleva tilde cuando es referido a un pronombre. Ejemplo, sé muy bien que se comprará la muñeca que vio. Sé muy bien que se comprará. Analicemos, ¿cuál de ellas se refiere al verbo saber? A ver, sé muy bien que se comprará. ¿Cuál de ellas? Muy bien, la primera, ¿no? Sé. Proviene de la forma del verbo saber. En cambio, el otro, esta de acá, se refiere a una persona, ¿no? Que se comprará. Sé bueno, amigo mío. Sé bueno, amigo mío. Aquí vemos que esta sé se refiere a qué? A la forma del verbo ser. Sé bueno, sé inteligente, sé humilde, ¿no? Terminamos con el último monosílabo. Más con tilde se refiere a un adverbio de cantidad o al signo matemático. Y sin tilde es referido a una conjunción que puede ser reemplazado por el término pero. Veamos los ejemplos. Soy más alto que Karen. El siguiente que dice, no puso el signo más en la suma. Estudié mucho, mas no aprobé. Muy bien, analicemos la primera oración. Soy más alto que Karen. Aquí está referido a un adverbio de cantidad, por lo tanto, la tildo. No puso el signo más en la suma. Se refiere al signo matemático. Por eso lleva tilde. Estudié mucho, mas no aprobé. Me doy cuenta que aquí la palabra más puede ser reemplazado por el término pero. A ver, veamos. Estudié mucho, pero no aprobé. Entonces, esta palabrita no lleva tilde. Ahora veamos un caso especial que es el aún sin tilde y el aún con tilde. Aún sin tilde es un monosílabo. En cambio, el aún con tilde es un polisílabo. Tiene dos sílabas, ¿ya? Aún sin tilde se refiere, significa incluso o hasta. En cambio, el aún con tilde se refiere a tiempo que puede significar todavía. Veamos el ejemplo. Te quiero aún siendo pobres. El otro que dice, aún pienso en ella. Me doy cuenta que en la primera oración, te quiero aún siendo pobres, puede ser reemplazado por la palabra incluso. Observen, te quiero incluso siendo pobres. Entonces esta palabra no lleva tilde. Aún pienso en ella. Aún puedo reemplazarlo por la palabra todavía. A ver, todavía pienso en ella. Por lo tanto, esta palabra aún sí la tildo. ¿Ya? Ahora tengamos en cuenta lo siguiente. No se tildan las siguientes palabras. ¿Ya? Antes, si tú tienes libros antiguos, vas a observar que la palabra o cuando está entre números se tildaba. ¿Por qué se tildaba? Porque para diferenciar la letra O con el número 0. Pero actualmente, según la Real Academia Española, según la normativa del 2010, ya no se tilda. Lo mismo pasa con solo. Ya antes se tildaba cuando se refería solamente, ahora ya no se tilda. También este, ese, aquel, nunca voy a tildar, en ningún caso. Antes se tildaba cuando se refería a un pronombre, pero actualmente ya no se tildan. Resolveremos algunos ejercicios para que puedas desarrollar correctamente tu práctica. El número 1.
Lee los siguientes enunciados y elige la palabra con tilde diacrítica o no que corresponda al sentido de la oración. A mí me parece que en mi casa hace demasiado frío. Me doy cuenta que la primera palabra se refiere a un pronombre, por lo tanto, mi la llego a tildar. En cambio, el otro se refiere a un determinante posesivo y ya te mencioné que todo determinante acompaña siempre a un sustantivo, ya modifica un sustantivo. En este caso está acompañando al sustantivo casa, por eso no lleva tilde. Tú me contaste que tu maleta se perdió en el viaje. Aquí estamos observando que tú, la primera se refiere a un pronombre. Tú me contaste, por lo tanto lleva tilde. En cambio, la siguiente no lleva tilde porque es un determinante, ¿no? Que acompaña el sustantivo maleta. Me pregunto si me habré equivocado cuando dije que sí. A ver, analizando, me doy cuenta que la primera se refiere a una conjunción, por lo tanto no se tilda. En cambio, la última se refiere a un adverbio de afirmación y debe llevar tilde. Pregunta número 2. Relaciona cada palabra con su significado según lleve o no tilde diacrítica. A ver, vamos con el primer monosílabo T. ¿Cuándo no se tilda? Muy bien, cuando se refiere a un pronombre personal en segunda persona, ¿no? T con tilde, en cambio, esta se va a tildar cuando es referido al sustantivo de infusión. C, ¿cuándo no se tilda C? Cuando es un pronombre en tercera persona. Muy bien. Y C con tilde. A ver, chicos, ¿cuándo la tildamos? Muy bien, cuando se refiere al verbo ser o saber. También hay otro C con tilde. A ver, chicos, analicemos. Ahí dice primera persona del verbo saber, ¿no? Aquí está. A estos dos. Aún con tilde se refiere a un... ¿A qué? A ver, chicos. Se refiere al adverbio que significa todavía, ¿no? Se puede reemplazar por la palabra todavía. En cambio, el aún sin tilde se refiere, ¿ya?, a la palabra incluso o hasta, ¿no? Se puede reemplazar por esos dos. Pregunta número 3. Lee las oraciones y coloca las tildes diacríticas donde corresponda. Sí, el teatro es cada vez más elaborado, pese a que aún tiene su encanto. Si seguimos así, ya va a ser como ir al cine. Aquí observo que hay un monosílabo que se refiere a un adverbio de afirmación. Estamos hablando de la palabra sí, por lo tanto, esta sí debe llevar tilde. Hay un adverbio de cantidad que es más. Ya sabes que el adverbio de cantidad más lleva tilde. Y hay una palabra que puede ser reemplazado por todavía. ¿Cuál es? El aún, ¿no es cierto? Por lo tanto, también la tildo, pese a que todavía tiene su encanto. ¿Ya? Seguimos con la segunda oración. No te olvides de preguntar en la tienda de la esquina cuánto cuesta el té que te encargó mi hermana para que te lo dé. Aquí estoy observando un sustantivo ya referido a la infusión que tomamos. Entonces, esta sí debe llevar tilde, que es la palabra té. Hay otro también que proviene de la forma del verbo dar. Debe llevar tilde. ¿Cuál es? De. Ahora sí, tiene sentido mi texto. No te olvides de preguntar en la tienda de la esquina cuánto cuesta el té que te encargó mi hermana para que te lo dé. Bien, jóvenes, concluimos con el tema del día de hoy. Cualquier duda o consulta estaré a tu disposición a partir de las 4 de la tarde.